Hey chavales, muy buenas de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu comunidad Android CDA, cosas de Android. Hoy tenemos en nuestra mesa de análisis ni más ni menos que al Xiaomi Mi 11. Así que si quieres saber todo lo relacionado con este terminal, el Xiaomi Mi 11, quédate con nosotros que te lo vamos a contar todo. ¡Comenzamos! Bueno gente, pues tenemos en nuestra mesa de análisis el Xiaomi Mi 11, un teléfono de lo más completo y un digno competidor de la gama alta actual. Bien, Xiaomi con este terminal Xiaomi Mi 11 quiso ser pionero en lanzar uno de los primeros móviles con el Snapdragon 888 de Qualcomm, el cual va a ser uno de los procesadores que vamos a empezar a ver en los gama alta de este 2021. Vamos a empezar con la ficha técnica del Xiaomi Mi 11 y comenzamos por su pantalla. Una pantalla más que generosa, 6,81 pulgadas AMOLED con su tasa de refresco de hasta 120 Hz. 3200 por 1440 píxeles, 515 píxeles por pulgada. Son pantalla de 20 novenos, HDR10 Plus y 480 Hz táctil. El procesador, como hemos dicho, un Qualcomm Snapdragon 888 con Adreno 666. La RAM, 8 GB de RAM y el almacenamiento puede ser dado en 128 o 256 GB. Referente a su parte trasera, vemos que tiene las cámaras que son de 108 megapíxeles con apertura focal 1.85, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal de 2.4 y 123 grados, y pues tenemos un telemacro de 5 megapíxeles con apertura focal de 2.4. Y si nos vamos a la parte frontal, tenemos la cámara frontal con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2. En cuanto a su batería, una generosa batería de 4600 mAh con su carga rápida de 55 vatios y la carga inalámbrica hasta 50 vatios. El sistema operativo Android 11 más su capa de personalización MIUI 12. En cuanto a conectividad, tenemos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y el puerto de carga más de datos USB tipo C. Las dimensiones de este terminal son 164,3 por 74,6 por 8,06 milímetros y con un peso de 196 gramos. Referente a otras características de este Xiaomi Mi 11, tenemos altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla, y también tenemos el desbloqueo facial. Bien, como vemos, este terminal de Xiaomi Mi 11 viene repleto de curvas por todo su contorno. Vemos unos cambios relativamente pequeños pero bastante llamativos con su antecesor, y este Mi 11 pues también vemos que en su parte trasera es una textura mate, con lo cual lo que quiere conseguir la marca es que las huellas dactilares no queden tan fácilmente implementadas en su parte trasera, dado que al ser mate es más difícil que queden implementadas, pero aún así quedan restos de huellas y grasa en su parte trasera. Pero este acabado mate es muy fácil de limpiar. También podríamos decir que este acabado mate podría darse que fuera más resbaladizo, pero gracias a la ergonomía del propio terminal se hace muy cómodo en la mano. La curvatura pues se produce en todos los lados de la pantalla, incluyendo la parte superior e inferior, que muchas veces suele ser plana. En este caso, en el Xiaomi Mi 11 tenemos curvaturas tanto en su parte superior como en su parte inferior. En estos lados es menor y bastante sutil, y si nos fijamos no llega a molestar en ningún momento. Como vemos, en sus laterales la curvatura acaba en un fino borde metálico, y que este borde metálico tiende a abrazar esa curvatura de su parte trasera. Un borde que va comiendo esas esquinas de pantalla, como hemos podido observar en otros terminales de otras marcas, como podía ser Huawei con su Huawei P40 Pro, que de hecho, al ver estos terminales abrazados de esta forma metálica en sus esquinas, lo primero que pensé fue en el Huawei
P40 Pro. Como hemos comentado, el agarre es bastante cómodo y nos parece de lo más adecuado. No es un móvil que tenga un excesivo tamaño en parte de su ancho y tiene una curvatura más que adecuada en su parte trasera, y tampoco pesa en exceso, dado que tiene una pantalla de 6,81 pulgadas en diagonal, y este terminal entra de los más compactos de esta selección, siendo el tercero menos voluminoso tras el LG Velvet o el iPhone Pro 12 Max. Este Mi 11 es más fino que el Mi 10T y con lo cual más ligero y más compacto con su antecesor. Eso sí, cabe destacar que la batería también será probablemente un poco más pequeña al tener menos capacidad. No obstante, la pantalla del Mi 11 es algo mayor que la de su antecesor el 10T Pro. El lector de huellas, como estáis viendo, se muestra bajo la pantalla y vemos unas pequeñas hendiduras en los altavoces en los bordes superior e inferior, y lo cual va acompañado con USB tipo C y también la bandeja para la nano SIM y la micro SIM, y carece de jack de 3,5 milímetros. El módulo de cámaras, pues aquí es donde vemos y notamos una de estas novedades, al ser cuadrado con esquinas redondeadas, cosa que ya se vio en los iPhone 11 y 12 y fue tan criticado ese módulo de cámaras por esa disposición y esa forma de las dos isletas una sobre otra, como una especie de yin yang en un cristal negro azul, y aunque no sobresale en exceso en comparación a otros módulos, es suficiente como para que sin funda se pueda balancear si lo utilizamos apoyándolo en una mesa. En general, pues nos parece un terminal muy bien construido, con materiales resistentes y sin apreciar partes en las que se acumule fácilmente el polvo o, de lo contrario, también nos molesten al agarre. Como hemos dicho, es un móvil cómodo, relativamente delgado y con unos bordes bastante finos. Referente a la pantalla de este Xiaomi Mi 11, pues integra una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas. Estos son adaptativos, es decir, que en realidad el valor podía variar según pueda estimar el sistema, entre 30, 60, 90 y 120, según también la aplicación que tenemos corriendo en ese momento. El terminal se adapta a lo que estamos viendo en pantalla para poder asignar así esa tasa de refrescos de entre 30 a 120 Hz, y la pantalla es más bien alargada y con un aspecto de radio de 20/9. Referente a la resolución de esta pantalla, más píxeles por pulgada, son más definición, y aquí hablamos de 515 píxeles por pulgada, son más de 120 con respecto a los 396 que podíamos encontrar en el Mi 10 Pro. También cabe destacar que tiene un muy buen contraste, relación de 5:1 con un brillo máximo de 1500 nits. La pantalla viene bastante bien calibrada de fábrica en cuanto a temperatura y calor se refiere, aunque lo mejor en este sentido es que los ajustes de pantalla permiten personalizar en un grado bastante detallado, pudiendo elegir espacio de color, matiz y saturación de otros aspectos. Lo podemos colocar al gusto del usuario. La tasa de refresco, como hemos dicho, de los 100 hasta 120 Hz, pues se nota bastante, y no sabríamos decir cuándo el sistema cambia de un valor a otro, pero ya solo navegando podemos apreciar de una manera bastante rápida lo que es el cambio de los 60 a los 120 Hz que se adapta el propio terminal. En cuanto al aprovechamiento del panel de esta pantalla del Xiaomi 11, llegamos a arrojar unos datos que aprovechan en un 91, con casi 91,5% del frontal, con lo cual, añadiendo esta curvatura en la pantalla, es una cifra más que
significante y considerable para un terminal de estas características. No obstante, el aprovechamiento real es algo menor al que vemos en smartphones como Samsung, porque el agujero está un pelín más hacia abajo y la barra de tareas ocupa unos 6,5 milímetros, 2 milímetros más que en el caso de los Galaxy. Pero en todo caso la superficie aprovechable es más que suficiente y el agujero, sin esconderlo, no resulta tampoco molesto a la hora de interactuar con este Xiaomi Mi 11. En cuanto al rendimiento del procesador, pues podía brillar quizás un poquito más, dado que como es uno de los primeros móviles en llevar el Snapdragon 888 y que fue presentado poco antes y siendo el por ahora procesador más potente de Qualcomm, con este Mi 11 está preparado por el último en conectividad móvil y que su motor se ejecute a las 1000 maravillas, con muchas operaciones por segundo. La configuración de las memorias no sobresale, pero tampoco queda especialmente corta. El modelo de partida, pues tenemos el de 8 GB con 128 de almacenamiento, con lo cual es una configuración más que importante para un terminal de estas características, con lo cual se ejecutan las aplicaciones de una manera súper fluida y sin problemas de ningún tipo de lag. Por lo menos yo, mientras que lo he tenido casi durante un mes de uso diario, ya que lo estuve usando como móvil terminal personal y principal, no tuve ningún tipo de lag ni nada que se le parezca, y haciéndole trabajar duramente durante largos días de uso. Tampoco se recalienta demasiado como suele ocurrir o notaremos con otras traseras de otros terminales que se incrementan la temperatura de una forma considerable tras estar jugando a juegos de altas resoluciones, juegos que se le exigen más de la cuenta, como puede ser el PUBG, etcétera, etcétera. En este caso no hemos notado ese sobrecalentamiento tan excesivo como en otros terminales. Lo que sí también se mantiene en este Xiaomi Mi 11 son la sección de la Game Turbo, el control parental o el bienestar digital. En este caso vemos añadidos diseñados para este móvil en concreto, como el sistema para evitar toques accidentales y evidentemente también todo lo que hemos visto para la pantalla y lo que veremos para el sonido, con opciones ligadas a sus componentes. Referente a la biometría, la experiencia con los sistemas biométricos del Xiaomi Mi 11 es prácticamente igual que en sus predecesores más directos, y esto no es necesariamente negativo. El reconocimiento facial trabaja muy pero que muy bien, tanto que será efectivo incluso sin tenerlo de frente de una manera estricta, activándose cuando encaras el terminal hacia la cara. En ese momento ya se empieza a hacer el reconocimiento facial y lo hace de una manera súper fluida. Es un reconocimiento sencillo y peca un poco cuando la luz no es la apropiada y tenemos algo de oscuridad. Necesita un poco de luz para poder reconocer el rostro. La lectura de huellas se realiza mediante un lector óptico bajo la pantalla, y el cual es fácil de encontrar y no es demasiado exigente en cuanto a la superficie de huella el cual demanda el terminal. Normalmente trabaja bien, incluso con la huella algo humedecida, pero siempre será algo más rápido si elegimos una animación menos compleja. En cuanto a la combinación de cámaras por las que ha apostado este Xiaomi por el Xiaomi Mi 11, tenemos la cámara principal con un sensor de 108 megapíxeles Samsung, el HMX, con relación de 1 con un 33 pulgadas píxeles de 0,8, con lente de 7 aumentos con apertura focal de 1,85, estabilización óptica de imagen y autofocus. Después tenemos también el gran angular, que es un sensor de 13 megapíxeles con lente con una apertura focal de 2,4 y 123 grados de campo de visión, y el telemacro con un sensor de 5 megapíxeles con una lente de una apertura focal 2,4 y un autofocus desde los 3 a los 10 centímetros.
Y volviendo a la parte frontal, tenemos la cámara frontal con un sensor de 20 megapíxeles con una lente con apertura focal de 2.2. Además puede grabar vídeo hasta 8K a 30 frames por segundo, esto todo con su cámara trasera y teniendo como una de sus principales incorporaciones 8 filtros cinematográficos. El tamaño del sensor es uno de los mayores que vemos en la actualidad, lo cual normalmente favorece el resultado de las fotografías, además de la elevada resolución y sobre todo tener estabilización óptica de imagen. Suelen ser también muy buenas características, si bien la apertura de la lente principal tampoco es de las mayores. En cuanto a la aplicación de cámara, la aplicación de Xiaomi sigue manteniendo la antifaz que hemos visto hasta ahora, viendo en cada caso adaptaciones a las lentes de cada móvil. En este caso encontramos el modo macro, el de 108 megapíxeles, además de los habituales, pero sigue estando cada cosita dentro de cada departamento y cada cajón bien explicado como sus antecesores. El gran angular se accede como en cualquier otro móvil, pulsando el control táctil del zoom y yendo al 0,6x, una lente, y en el vídeo tendremos que seleccionarla antes de iniciar la grabación, si nos interesa la toma con esta lente o bien no nos interesa. Los accesos directos se mantienen en su gran mayoría, manteniendo la prioridad al HDR, los filtros, Google Lens y la inteligencia artificial. En vídeo también tendremos la opción de activar o no el HDR, así como los modos de estabilización, los cuales hay 2 grados, y en el menú que veremos las opciones según el modo, como el temporizador, la proporción, los ajustes o el nivel en fotografía y las calidades y otros modos de vídeo. En cuanto a las cámaras traseras, pues Xiaomi va salvando las situaciones más habituales y menos exigentes, hablando especialmente de una foto con luz de día natural, en un espacio abierto, sin contraluces, y las claves son el HDR y los 108 megapíxeles, que podrán mejorar algo más el resultado automático en muchas de las ocasiones. Nos encontramos con colores realistas, pese a quedar un balance de blancos algo frío en alguna ocasión. El rango dinámico tampoco es muy amplio, de ahí que el HDR automático sea una buena opción, sobre todo en contraluces y si hay mucho contorno, como son hojas de árboles, etcétera, etcétera. La lente gran angular ha quedado por debajo de lo que se podía esperar, pierde un pelín de calidad en el detalle con respecto a la estándar, y en situaciones más complicadas, aunque en las favorables no está mal, conservando el balance de blancos, la colorimetría y el contraste. De noche tampoco hay una pérdida demasiado considerable, sobre todo en días nublados y atardeceres o amaneceres, y veremos algo más de ruido que con la lente estándar. El modo retratos de los puntos que más mejora puede necesitar probablemente sea un modo más recurrido que el macro, puede que incluso que el gran angular, y se ha demostrado desde hace mucho tiempo que no es necesaria una lente propia para tener un buen resultado. Pero pese a ello, en el Xiaomi vemos un resultado medianamente aceptable y con bastantes problemas a la hora del enfoque. Hay disparos que salen muy bien, si el entorno es favorable, incluso hasta de noche, pero es más bien inestable, con lo cual no nos está dando esa confianza que necesitamos ante un modo retrato. El modo macro pues es un añadido que resulta bastante interesante si acostumbramos a hacer estos disparos cerca del objeto a fotografiar, lo cual ya estáis viendo en las diferentes fotografías que os voy dejando aquí, los diferentes modos de macro que fui realizando con diferentes fotografías, para que vayáis viendo lo que es el modo macro de este Xiaomi Mi 11. Reiteramos que el telemacro no significa teleobjetivo o zoom. Esta lente no interviene para nada más allá que el disparo macro. De hecho, el zoom digital se nota al hacer recorte, siendo de mayor calidad el recorte de la foto a 1x que a 24 megapíxeles. En cuanto a la cámara frontal, pues puede decirse que da un resultado en general bastante bueno. Simplemente con el modo automático tenemos instantáneas con muy buen detalle, y si bien tendremos que desactivar el modo belleza, que viene por defecto activado si queremos el resultado más natural. Las opciones para el vídeo son bastantes, y cabe decir que entre lo máximo que dispone el mercado en cuanto a resolución, ahora veremos que todo es con algunas tantas y variadas concesión
pero en general la experiencia con el vídeo se corresponde bastante con la fotografía y con luz favorable obtendremos tomas más que aceptables. Lo que cabe destacar es que tiene una buena estabilización de serie y lo cual nos da unas muy buenas grabaciones con una fluidez bastante correcta y corrigiendo los temblores, sobre todo esos temblores que solemos registrar cuando empezamos a andar mientras que estamos grabando. En cuanto a la grabación nocturna de vídeo, pues la nitidez baja bastante, especialmente activando la estabilización forzada, por lo que será recomendable siempre optar por la máxima resolución, aunque los vídeos creados sean muy pesados y sin añadir lo que es la estabilización extra del propio terminal. La cámara frontal está a la par del resultado en fotografía y también nos gusta cómo queda en vídeo. Son tomas bastante fieles a la realidad con resoluciones 1080p. Con esta calidad es más que suficiente, con buenos contrastes y un buen balance de blancos. En cuanto pasamos a la autonomía, una batería de tamaño estándar de 4600 mAh y la cual son 180 mAh menos que el Mi 10 y 400 mAh menos que el Mi 10T Pro. Teniendo en cuenta que tenemos la nueva versión del sistema, que la pantalla es de mayor resolución, tamaño y que sí, este terminal llega a los 120 Hz, la medida que nos da la autonomía, habiendo probado estas distintas opciones de configuración de pantalla, es de alrededor de unas 18-20 horas, algo que sale con la media de autonomías de unas 24 horas con 60 Hz y resolución Full HD+, las cuales nos estaban dando sobre las 13-16 horas. Con esto vemos que la frecuencia variable no acaba de funcionar como esperábamos, al ver incluso más de 10 horas de diferencia en los consumos independientemente de la resolución. Eso sí, unas 18 horas de autonomía en la práctica no nos hacen depender del enchufe y creemos que por la experiencia vale la pena sacrificar el extra de autonomía con respecto a los 60 Hz. A la hora de cargar este terminal, dado que sí viene con cargador, con este cargador de 55 vatios el tiempo de carga es de 1 hora y 15 minutos y todo esto con el móvil apagado y de 0 al 100% de carga. En 25 minutos se completa lo que es la mitad de la carga, un 50% de la carga, así que creo que no está nada mal. En cuanto al sonido, está un poco por debajo de lo esperado lo que son a sus niveles de calidad, aunque bien, el volumen va sobrado llegando a los 83 decibelios ambientales y los ajustes de sonido para los altavoces se reducen al activar el ajuste Harman Kardon, algo que recomendamos dado que supone una ligera mejoría dinámica y de claridad. Bueno, pues llegando a este punto solo nos queda decir que a favor, pues podemos decir que es un terminal muy bien construido, buen diseño, buena pantalla, buen rendimiento, en definitiva las cámaras, el software y la autonomía. Bueno, pues ¿qué te ha parecido la review de este Xiaomi Mi 11? Si te ha gustado, ya sabes, deja un buen like, comparte el vídeo y lo más importante, déjame tus comentarios aquí debajo, en el cajón de comentarios, justo aquí debajo. Y como digo siempre, si te quieres suscribir, aquí. Y si quieres seguir disfrutando de contenido digital, aquí. Un saludo y hasta la próxima, gente. Chao, chao.